¿Cómo están? Bienvenidos a REC, segundo episodio. Es un placer para mí poder dedicar hoy una hora, tranquilos, sin urgencias, a hablar de este libro maravilloso, que a mí como peronista hago mi propio auto de fe. Ahora les voy a explicar por qué. Me hizo pensar, me hizo emocionar y me hizo pelearme también en algunos momentos, porque esa es la idea que tiene Hernán Brienza, ya desde el título. ¿Para qué sirvió el peronismo? Es un poquito tramposo, porque uno dice, bueno, ¿para qué sirvió? Si sirvió es que ya no sirve más. No, al contrario, es una interpelación a través de 11 apuntes, ideas que hace Hernán, politólogo, escritor, periodista, sobre el momento que atraviesa el movimiento y, bueno, qué es lo que debería hacer, porque él también es peronista, para recuperar el poder, para interpelar, para que las tres banderas del peronismo, a la luz de tanto cambio tecnológico y del mercado de trabajo, etcétera, vuelvan a ser esas tres banderas que llevaron a Perón a las presidencias. Muchas gracias, Hernán, por haber venido. No, gracias a Me ustedes por la encantó el invitación. libro, lo voy a tener mucho en la mano, está muy leído y quiero citar cosas textuales. Pero primero me hizo reír mucho, hice una pequeña entrevista para otro espacio. Vos decís algo muy interesante y disruptivo, que es no sirve preguntarse ya qué es el peronismo. No es una pregunta operativa. En todo Sí, caso, el peronismo no es viene siendo, es algo, un movimiento en permanente con una capacidad de transformación impresionante, y sin embargo, en tu auto de fe, que así empieza el libro, decís, yo soy peronista, hijo de peronista, entonces hay como una contradicción. sí. No se puede definir el peronismo, pero soy peronista. Y yo te pregunté, y la respuesta fue muy graciosa, te la hago acordar, así que es, bueno, ¿qué es ser peronista para vos, Hernán Brienza? Y había algo de cantar la marcha como quien tiene Sí, hace una trampita. sí, cantar la marcha como... ser periodista es un poquito tocar un timbre y salir corriendo en el sistema político argentino. Tiene algo de esa travesura. No, no llega a ser un acto revolucionario, serio, como tal, como lo esperan las izquierdas más comprometidas, pero tiene algo de contracultural en el proceso civilizatorio argentino que convoca la alegría. Cuando uno ve cómo se canta la marcha peronista nunca se canta solemnemente. No se canta como otras marchas, digo, como la Internacional o como de cara al sol, el fascismo, ¿no? Es una marcha que se canta sonriendo, que se canta divirtiéndose, que se canta incluso sabiendo que se hace trampa cuando se dice combatir al capital, ¿no? Que hay algo ahí de ese combatir al capital que es un poco patear un tacho de basura en el barrio y salir corriendo. Hay algo de esa travesura política que tiene el peronismo, que para mí es lo más interesante que tiene el peronismo son sus desatinos, son sus espacios donde el peronismo se da cuenta de que no es lo serio que debería ser. Y en ese no ser lo serio que debería ser o que debiera ser, está esa lógica al no tomarse tan en serio, es muy humano. Y como todo proceso, como toda agrupación humana, tiene mucho de humanista, ¿no? Donde el centro es, bueno, lo particular, no lo general. ¿No? Yo siempre digo que lo general, toda mirada generalista es un poco un acto de autoritarismo. Y el peronismo lo que tiene es esa particularidad. Bueno, ¿en qué momento? ¿De qué manera? ¿A quién? ¿Contra quién? ¿Quién tiene la necesidad? Esa pregunta de quién tiene la necesidad y de la necesidad surja un derecho, hay una máxima para mí humanista fundamental, que es, bueno, vayamos a la particularidad de la necesidad, más que a la generalización de una fórmula para todos. No es, hay una fórmula para todos, pero lo que hay es fundamentalmente una, una ayuda pormenorizada a quien necesita, ¿no? Sí, vos sabés que el otro día vino Copani al estreno de esta temporada y él tiene una teoría que a mí me parece muy simpática, que es que el peronismo es un hecho fortuito en la historia argentina. Sí, sí, Un grupo una bolsa de gato, de milico, que tiene un coronel que de repente sí, va creciendo, ocupa tres cargos, después eh, Kirchner mismo, tenía que ser de la Sota, tenía que ser, y tal vez una cosa como medio azarosa, ¿no? sí, Y si uno se lo pone a pensar, sí. tiene razón en un punto. Sí, No es académica. para poner una nota trágica, creo que hay como una disputa entre la cuestión vital, que es casi una casualidad, y la cuestión que está más vinculada yo diría, a lo tanático,
que es que la muerte es antiperonista. Qué linda frase. En este sentido, vos fíjate que a Evita la muerte se la lleva en el peor momento. Y a Perón se lo lleva en el peor momento. Y a Néstor se lo lleva en un momento clave que impide la posibilidad de que el kirchnerismo tenga un mayor volumen, ¿no? Qué buena. La muerte gorila. La muerte gorila, sí. Sí, sí, Digo, sí. para... De hecho, el peronismo es el movimiento que menos mata. Aún con la violencia interna de los 70, es el movimiento que finalmente termina matando menos en la Bueno, a sociedad. mí me impresiona mucho, y yo que no puedo matar una hormiga, me enojo con Perón cuando después del primer intento de golpe Sí, del 55, él decide, contra la opinión de muchos de sus ministros, no fusilar, que era legal, Sí. digamos, a quienes lo habían cometido. Y dice, yo no voy a firmar como cristiano el fusilamiento a nadie. Encima le dieron unas penas ridículas. sí. Muchos años después dice, tendría que haberlo fusilado. Pero unos meses después pasó lo que pasó en la Plaza de Mayo, que vos decís en el libro que se denomina como la Revolución Libertadora y no la masacre. Y la masacre de Seiza versus Sí, la Revolución Libertadora. tiene que ver con los significantes que utilizan los historiadores, ¿no? O cómo se revisa el pasado, ¿no? Lo que ocurrió en Ezeiza el 20 de junio es la masacre de Ezeiza. Murieron 13 personas, de las cuales 6 o 7 creo que eran de la derecha peronista. Ese es un dato que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque los relatos sobre la masacre de Ezeiza es que fue una cacería de la derecha peronista a la izquierda peronista. Pero de los 13 muertos, 6 o 7, no me acuerdo bien cuál es el número, son militantes de la ortodoxia peronista. Eso es raro, ¿no? Con lo cual, esa lógica de la masacre por 13 personas, es un poco exagerada, ¿no? Y un bombardeo que mató 300 personas y dejó más de 1000 heridos, se conoce en la historia como el bombardeo del 55, ¿no? O sea, me parece que ahí esas lógicas de cómo se mide con doble vara permanente al peronismo, fue lo que de alguna manera me llevó a escribir el libro. Digo, ¿por qué? Porque un peronista no puede no puede hacer nada que sea ilegal, y los antiperonistas pueden vivir en la ilegalidad permanente, ¿no? Y yo creo que esa doble vara es terrible, ¿no? Yo creo que quiero volver a lo que dijo Ignacio, porque a mí siempre me llama la atención la carta de Perón a Evita, creo que es el 14 o el 15 de octubre, donde dice, bueno, Chinita, esto se terminó, ¿no? Nos vamos a ir, Nos vamos a ir tranquila. tranquilos. Ahí uno podría decir, bueno, los peronistas que creen en la infalibilidad de Perón sostienen que, bueno, que ese es un artilugio de Perón porque sabía que le iban a leer las cartas y era un mensaje para Farrell. A mí, yo que soy un poco más cándido, me gusta pensar que Perón no tenía muy claro lo que le deparaba la historia. Bueno, y creo que es difícil de deparar el 17 de octubre del 45. Que lo más me pone la piel de gallina porque me parece, creo que Galasso dice que es el único momento, o casi el único momento, en el que la oligarquía argentina tuvo miedo. Yo de lo que veía, gente que no sabía de dónde, digamos, miedo. ¿Cuándo? ¿En qué otra ocasión? 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001. Mirá. Y posiblemente en algunos momentos de la década del 70, entre el 72 y el 73. Creo que el regreso de Perón es parte del espanto que sintió la oligarquía por... Pero son todas posteriores, fíjate. El primero es el 17 de octubre del 45, que el mismo Perón leía, digo, después seguimos con el libro, pero todo tiene que ver con todo, el peronismo. Cuando nadie dice que el 17 de octubre a las 3 de la tarde la gente va a la Plaza de Mayo, pero antes pasan por el hospital militar. Y Perón veía a esa gente y le decían, bueno, vaya. Sí. Y no me acuerdo quién decía, pero no era como Fidel. Fidel llevaba, pero no había que llevarlo. Tiene que ver con esto. Están planteando esta cosa de dudar por momentos. Sí. Yo tengo un dato que es muy interesante sobre el 17 de octubre. Si el jefe de policía no hubiera sido peronista, si no hubiera sido amigo de Perón, posiblemente el 17 de octubre no se hubiera podido llevar adelante, porque si hubieran reprimido el cruce de los obreros de Riachuelo, quizás el 17 de octubre no se hubiera hecho. Pero el jefe de policía era simpatizante de Perón, entonces dio la orden de no reprimir y dejar entrar las masas, ¿no? Y eso también son datos que la historia, son datos mínimos de la historia que a veces se pierden, ¿no? Se pierden en la idea de creer que la historia
no tiene protagonistas, Lo sino que tiene cambian procesos. todo. Sí. Y lo cambian todo. Sí. Todo. Bueno, mirá lo que pasó en Colombia, ¿no? La muerte de José Eliezer Gaitán, ¿no? Que él era un líder popular como Perón, no había llegado a ser presidente, lo matan en la campaña presidencial, se produce el Bogotazo, 10 días de violencia, y a partir de eso Colombia entra en una guerra civil interminable de 40 o 50 años, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran matado a Eliezer Gaitán? ¿Qué hubiera pasado si hubieran reprimido? ¿Qué habría pasado, ¿no? Si hubieran reprimido a los trabajadores el 17 de octubre? Posiblemente no hubiera habido peronismo, pero ¿qué otro país hubiera habido? ¿No? Por supuesto son preguntas que son imposibles de responder y que no deberían hacerse, pero sí es interesante hacérselas para ver la fragilidad que tiene la historia, ¿no? La historia es mucho más frágil de lo que nosotros creemos. Qué lindo también esa frase. Voy a hacer un repaso de tus apuntes. La segunda idea es que el peronismo reabrió y reforzó el empate hegemónico en la Argentina. Vos tomás a varios grandes autores para hablar de empate y el concepto de empate hegemónico, luego a Gramsci también, etc. La cuestión es que los que nos quieren liquidar no nos liquidan y nosotros no terminamos de Sí, afianzar. el empate hegemónico es una idea importante que se utiliza para, ninguno de los dos sectores, el modelo agroexportador o el modelo industrialista, tiene la capacidad de imponer su propio modelo. Pero lo que sí puede es impedir el modelo contrario. Por eso es un empate, ¿no? Por supuesto es un empate desigual, porque el modelo agroexportador, lo que yo llamo la Argentina establecida, tiene los poderes económicos, financieros, militares, mediáticos, las universidades, es decir, es toda una composición hegemónica, pero lo que no puede es convencer a la mayoría, porque cada vez que gobierna genera pobres, genera miseria. Hablando de eso, vi un posteo muy interesante tuyo de cosas que se repiten sin que nadie piense. ¿Viste cuando dicen, no, en Argentina, el peronismo, 70 años, Sí. un desastre? Vos haces otra cuenta. Sí, Es muy divertida. Es una cuenta falsa Por también, supuesto, ¿no? pero hacela, porque sí. así se engaña a la gente. Sí, tiene que ver con dónde empezás a contar la historia, ¿no? Si la historia la empezás a contar, primero si contás la historia del 45, los 80 años del peronismo, el peronismo gobernó 30 con un poco de suerte, de esos 80 años. El 50%, los 50 años restantes no los gobernó el peronismo y durante 25 años el Estado-Nación gobernó para acabar con para terminar con el peronismo. Esto es algo que no se toma muy en cuenta, pero el Estado Nacional Argentino utilizó toda su potencia para erradicar a los peronistas de la historia. Los 18 años de proscripción más los 7 años de dictadura militar, ¿no? Pero si uno toma los 100 años y uno dice, como diría Milei, ¿no? El problema es en 1916, lo que uno tiene que reconocer es que la mayoría de las presidencias fueron radicales. Irigoyen, Alvear Irigoyen, Justo era radical, Ortiz era radical, la dictadura militar del 55 al 58 era antiperonista y tenía ministros radicales, Frondizi era radical, Guido era radical, Ilía era radical. La dictadura militar tuvo 150 o 200 intendentes radicales en los pueblos. Después gobernó Alfonsín, después gobernó De la Rúa, después gobernó Macri. Ahora gobierna Milei con los radicales. Digamos, la verdad es que si uno hace esa cuenta, se toma conciencia de que quienes más gobernaron este país fueron los radicales. Ahora, es una cuenta falsa, porque no es lo mismo Frondizi que Ilía, no es lo mismo Alfonsín que De la Rúa. O menos no que es Néstor. pero esas cuentas creo que se hacen como... Primero creo que los argentinos estamos atravesando un momento de mucha brutalidad, pero además bruteza. Bruteza en el sentido de la ignorancia, en el sentido de lo bruto, ¿no? Yo creo que cualquier persona normal se pone a hacer la cuenta y automáticamente se debería reír de los 70 años del peronismo. Sin embargo, no hay posibilidad de risa sobre eso porque hay ignorancia sobre eso. Y pues nadie quiere hacer la cuenta. Sí, Pensar es difícil también. Pero una persona que tiene 70, 80 años la vivió. La vivió y sabe que no por fueron 70 años. por memoria personal tiene que saber que el peronismo no gobernó 70 años, ¿no? Como una persona que tiene 90 años no puede decir, che, pará, no es que todos los radicalismos son iguales. Pero creo que hay también unos relatos que se van construyendo en función del antiperonismo y que da elegancia decirlo, ¿no? Vos
Si vos vas a un bar y decís, no, pues la culpa son los 70 años del peronismo, la gente te dice, oh, este debe ser rico, debe ser hijo de Mitre, como se decía en mi época, ¿no? Y eso te da como un encanto especial. Ser antiperonista te da como un encanto especial. Yo creo que justamente no hay nada más premoderno que ser antiperonista. Porque además, claro, está la frase de Arregui, gran pensador que era marxista, y él como no combatió el capital, sino que lo trató de otra manera, digamos. El peronismo decía, soy peronista porque soy marxista, vos lo citás. Sí, sí, esa frase de Arregui es una frase que siempre utilizaba para discutir con mis amigos marxistas de la facultad. Es buena. ¿No? Pues yo lo que les decía es, muchachos, hagan un análisis marxista en serio de la historia argentina y se van a dar cuenta que la dialéctica te lleva a tener que apoyar el peronismo como lo hicieron algunos marxistas, como Hernández Arregui, como lo hizo Jorge Abelardo Ramos, o como incluso los trotskistas más interesantes que no llegaron a ser peronistas, pero en que encontraban en el peronismo cierto bonapartismo progresista, como por ejemplo Milcíades Peña, ¿no? Padre. Yo creo que esa frase lo que te enseña es que si vos haces un análisis de sectores económicos, no puedes ser antiperonista. Lo cual no significa que debas ser peronista. Pero no puedes ser antiperonista, o sea, no racionalmente, por lo menos. Si te molesta que, claro, como dijo, hay una frase que a mí me impactó mucho, Rial, un militar que recibió la CGT después del golpe de Estado del 55 y les dijo, esta revolución se hizo en este bendito país para que el hijo del barrendero muera barrendero. Sí. Si vos no sentís nada con eso, y peronista no sos. Eso lo tengo clarísimo. Habría que ver si es buena persona, si uno adhiere a esa Yo frase, también ¿no? pienso lo mismo, pero por lo menos, pero yo no sé si después me entran un montón de dudas. Pichetto, ¿qué siente? Sí, yo creo que con esa Pichetto, frase en ponele, este porque también sentido, somos eso. es un hombre que acompaña las transformaciones del propio peronismo, ¿no? Como el peronismo. Digo, Es un metaperonista. Es menemista, es dualdista, es kirchnerista, es macrista, ¿no? Bueno, ha recorrido un largo camino. El problema no está en condenar a Pichetto, sino en creer que Pichetto es Me el encanta peronismo. que le digas Pichetto. No, Pichetto no es el peronismo, pero es parte del peronismo. Claro, sí, Como claro. muchos otros que vos no sabés qué sienten. Porque yo siento indignación frente a esa celebración de que el barrendero muera barrendero por una de las tantas cosas que me han hecho peronista, que es la Claro. posibilidad de la movilización. Sí. Pero vos fíjate que hay algo para decir de eso, que es lo premoderno que es ese mensaje. Ese mensaje es monárquico. Digamos, el hijo del rey se hereda el reino, el hijo del zapatero es zapatero. El capitalismo no tiene nada de monárquico. Justamente si hay algo que te permite el capitalismo o la ficción del capitalismo, es la posibilidad de la ascendencia, la ascensión económica, ¿no? la movilización social, sobre todo durante el estado de bienestar, ¿no? Que son los años gloriosos que van del 50 al 70 hasta la llegada del neoliberalismo, ¿no? Pero digo, ¿por qué son premodernos? Porque además tienen que ver con el enclave positivista de civilización y barbarie, más el positivismo del siglo XIX. Alguien que cree que un barrendero tiene que tener un hijo barrendero es un tipo que está en el siglo XIX. Entonces, sobre todo atrasa. No, entonces yo creo que ser antiperonista es profundamente ser antimoderno. Creo que la modernidad, el peronismo vino a modernizar. ¿Incluso desde la izquierda? Incluso desde la izquierda, sí. Sí, porque la izquierda a veces, en algunos sectores, en algunos momentos, primero, digo, habría que redefinir la izquierda, ¿no? Pero en algunos casos hay modelos teóricos de la izquierda que están anclados en principio del siglo XX, ¿no? Con lo cual habría que repensar qué son las clases, repensar los sujetos históricos, repensar la dialéctica. Hay muchísimas cosas para repensar ahí, ¿no? Pero yo digo, el corazón del libro a mí me parece que tiene que ver con cuál es el aporte de mayor modernidad que hizo el peronismo. Bueno, la destrucción del sociorracismo, ¿no? No la destrucción, el intento de destruir, la negación del sociorracismo, ¿no? La idea de pensar
que somos todos iguales, que no hay una Argentina blanca y una Argentina de negros de mierda, ¿no? Y yo creo que no hay nada más premoderno que esa lógica de la plebe y la gente decente, ¿no? De los blancos y los negros de mierda. Yo creo que eso es fundamentalmente eh, mozo, ¿no? Que es húmedo, que es Atávico. sí, atávico, que atrasa siglos, ¿no? Y lo más terrible que quien habla a los negros de mierda se cree parte de una clase superior y de una modernidad en la cual, una hipermodernidad que cree haber superado al peronismo, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Una persona racista es una persona profundamente ignorante y sobre todo es una persona profundamente atrasada en términos históricos, porque no resolvió la cuestión del positivismo y la cuestión de razas del positivismo, ¿no? El positivismo fue un fenómeno de fines del siglo XIX que ya entrado el siglo XX había sido absolutamente dejado de lado por otras etapas científicas, ¿no? Por otros métodos científicos y por otras miradas científicas. Alguien puede decirme con razón que la primera mitad del siglo XX es la explosión del darwinismo social y del social darwinismo teniendo en cuenta el nazismo, Spencer y otros autores que pensaban en las formas de ingeniería social y racial, y es verdad, pero creo que eso, una vez terminada la experiencia del nazismo, creo que fue, quedó en el pasado, ¿no? Hablando de pasado y presente, después vamos a ir al presente, no es que nos vamos a quedar solamente hablando, porque tu interpelación es también hacia el peronismo en el presente, ¿no? Es para pensar Sí. ahora, que es difícil. Pero hay en el capítulo llamado El peronismo no son solo Teorías. qué palabra difícil, fantasmagorías, el final me parece precioso. Vos decís, de esta manera, el peronismo sale a escena como el fantasma del padre de Hamlet para obligar a la acción política reparadora de una injusticia, como los espectros aterradores de los cuentos de Hoffman, o como el fantasma de Canterville, que está allí para no poder ser comprendido por el cientificismo racionalista occidental. Es que tiene algo de romántico el peronismo. Sí. El peronismo es Es muy profundamente un movimiento romántico. Romántico en el sentido cultural, político, ideológico, ¿no? Está un poco relacionado con ese romanticismo de mediados del siglo XIX, en la lógica del espíritu de la tierra, la lógica del nacionalismo, la lógica de lo popular, ¿no? La literatura peronista es muy victoriana, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en Los Miserables y piensa en el ser nacional francés como Gavroche, ese nene de la calle que es asesinado por las fuerzas de la contrarrevolución y él elabora el espíritu de Francia en ese pibe en la calle. El peronismo tiene mucho de elaborar al espíritu de la nación en el descamisado, ¿no? Y yo creo que esa forma de concebir que no es irracional, pero sí es irracionalista, que tiene que ver con lo intuitivo, que tiene que ver con algo del pensamiento esotérico en el mejor sentido, que tiene que ver con con la intuición, como dije hace un ratito, pero también que tiene que ver con algo del orden de lo mágico en el sentido de lo misterioso, ¿no? En esto que veníamos hablando hace un ratito. Bueno, sabía Perón Sí, que va a producir el íbamos el 17 de 17 de octubre. Bueno, no octubre. lo sabía. Ahí hay algo de misterioso, ¿no? Eh, la muerte de Evita también tiene algo de cuento de hadas, ¿no? La vida de Evita tiene algo de cuento de hadas, ¿no? Y sobre todo hay en el peronismo una belleza que no tienen otros movimientos políticos, otros líderes, Nunca ¿no? lo había pensado así. Hay belleza, es un Sí, hay movimiento belleza. político con una narrativa bella, Sí, sí. con imágenes bellas, con significantes bellos. Sí. Yo siempre pienso, ¿no? Que la última frase que diga Perón a su pueblo, llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino,
Es difícil si Disney quiere hacer un cuento de hadas como ese, es muy difícil poner esa frase, es muy difícil que a alguien se le ocurra esa frase, ¿no? Y como Es muy la- graciosa también, él lo dice en inglés, ¿no? La más maravillosa música. En castellano sería la La música música más más maravillosa. maravillosa. Pero se hablaba en esa época, se ponía, Hay viste algo, que había... para mí hay una joda a Borges, ¿no? The Most Wonderful Music, ¿no? Y Tomás Borges y Your Face, ¿no? Hay algo ahí de por qué ese enrevesamiento ¿Por qué del tenía que ser tan... significante, Yo amo a ¿no? Borges. ¿Por qué tenía que ser Gorino? ¿Puedo explicar? Yo creo ¿viste cuando se le pide a un futbolista que sepa de política? Sí, está bien. Bueno, No, no era lo de... No tenía no sabía idea. de No lo política. Y sabía. además, vos fíjate que todo las aporías y las paradojas de Borges en su literatura no las aplica para la política. En la No. política es bruto, No, es increíble, no se mezclan. poco Son feliz, mundos que sí. no, el que No, lea a Borges se da cuenta de que no está no tiene pliegues, expresada, no tiene, sí, no tiene, no, no tiene riqueza, ¿no? El no. peronismo, incluso la literatura, cuando en la fiesta del monstruo, ¿no? Donde El cuento de el cuento en el cual dos muchachos peronistas matan a un judío de la misma manera que es Echeverría el matadero. berreta, no, Es sí, es berreta, berreta. Eso es el peor Borges. es el peor Borges. Sí, Cada sí. cosa. Siendo un cultor de las ironías y de las paradojas, su mirada sobre el peronismo, Creo que no le interesa. sí, es posible que no le interesara. Y bueno, se Porque a la trataba Argentina con le esa interesaba gente. mucho, ¿eh? ¿A quién? La Argentina, a Borges Por le interesaba mucho. supuesto, Cuando sí. yo pienso, siempre vuelvo al texto de Borges de Nuestro pobre individualismo, ¿no? Donde dice el argentino descree en el Estado, descree las circunstancias. Es una profundidad para la hora de revisar a la Argentina muy profunda. Sin embargo, no pudo entender al peronismo. Bueno, nadie es inteligente para todo. Sí, no, claro, sí. Incluso siendo Borges. Vamos un poquito al presente porque hay una frase que vos citás de Perón en Conducción Política, que es que no es la de siempre el que gana conduce y el que pierde acompaña, no. Es el que gana conduce y el que conduce gana. Está Sí. en Conducción Política y está citado Sí. en tu libro. Te llevo hoy a nuestro espacio porque nuestro acto de fe es que somos peronistas. ¿Va a tener que ganar alguien Sí. para conducir? Yo creo que sí, también. sí, ¿Y sí. cómo la ves en este momento? No, yo creo Partido. que él, para hablar, digamos, a calzón quitado, ¿no? Digamos, yo creo que el problema, la conducción natural que tenía el peronismo, que era Cristina, perdió un par de elecciones. Perdió en términos del gobierno de Alberto, que fue un gobierno que no fue visto con buenos ojos por la mayoría, incluso por muchos de los peronistas, incluso por el propio kirchnerismo. Y al mismo tiempo, la derrota del 23 lleva puesta esa conducción. Entonces, Perón tuvo crisis de conducción, ¿no? Tuvo crisis de conducción con Bandor, tuvo crisis de conducción con Montoneros. Menem tuvo crisis de conducción en el 98 con Duhalde y las perdió en el 2003 con Néstor. O sea, un conductor pierde muchas veces elecciones y pierde partidos y pierde batallas. El problema es que después tiene que volver a ganarlos. Y yo creo que la crisis de conducción actual se resuelve ganando elecciones. No se resuelve siendo el mejor conductor teórico, ni el mejor conductor ideológico, ni el mejor conductor moral, ni habiendo sido el mejor conductor hace 10 años, sino que hay que ganar. Es decir, lo charlábamos en otra ocasión. Y no hay que ganar allá adentro, hay que ganar allá afuera. No, afuera. Bueno, pero están las dos cosas. Está el tema de la conducción, que no está clara porque todos tienen un pedacito, digamos, y está el tema de poder interferir, digamos, hacer pasar la zaranda de la soberanía política y la independencia económica y la justicia social por la nueva realidad. Sí. Digamos, ¿no? Eso es lo que llamo la crisis existencial, ¿no? Exacto. Que es, bueno, ¿cuál es el rol del peronismo hoy? ¿Qué debería ser el peronismo? Las necesidades son las mismas, son parecidas. Sí. Y el modelo económico al cual el peronismo se enfrenta es similar, digamos, es similar a la dictadura militar, similar al macrismo, parecido al menemismo. Lo que pasa es que Menem tenía unas formas de mediatizar la economía de manera mucho más interesante que las que tiene Milei o las que tiene
la que tenía Macri, ¿no? Quizás porque era peronista. Ahora te iba a decir, era más Sí, peronista, sí. y mirá que no, se me cambió No, la no, sí, mitad, claro. pero sí. Pero creo que el peronismo tiene que explicar a la gente por qué la justicia social es necesaria y por qué la justicia social es eficiente y efectiva para una sociedad mejor. Cuando Milei dijo la justicia social es una aberración, no hubo un solo peronista, esto creo que lo dije No, en la decime, entrevista, no. no hubo un solo periodista que pudiera explicar a la gente por qué la justicia social era necesaria para las sociedades. Empezamos a hablar de los derechos, de la salud, de la educación, y la gente empezó a darse cuenta que esos contratos estaban rotos desde adentro, Ujú. que la educación pública, que fue el gran pacto social del roquismo, no estaba en buenas condiciones, que la justicia social, que fue el gran pacto del peronismo en el 45, no estaba en buenas condiciones porque había inflación, porque había 40% de personas abajo de la línea de pobreza, porque la salud pública no era buena, porque había una serie de realidades sociales que el peronismo no había resuelto en esos 4 años cuando la gente lo votó a Alberto Fernández para que repusiera el kirchnerismo, ¿no? Ujú. Y Era eso, y el claro. kirchnerismo no pudo ser repuesto por varias razones. Y el tercer pacto social es el pacto democrático, ¿no? Que la sociedad no está visualizando la democracia como una herramienta que te ayuda a comer, a curar y a educar, ¿no? No, la democracia no dio de comer, no curó, ni educó, ni... Pero eso ya lo sabemos un poco del fracaso de Alfonsín. Ahora está pasando algo más grave, Sí. que creo que se rompió el consenso de que es el sistema en el que estamos obligados El moralmente a Estado, vivir. el Estado-nación es el problema. El problema es que, bueno, yo te lo tiro por total, digo, Pero, ahora saco otro libro en ¡apa! abril que se llama El síntoma Milei, notas para una Argentina fallida. Y yo creo que el Estado-nación está fallando, ha fallado en la Argentina. Y ha fallado en la lógica de no poder inculcar una idea de nación compartida por las mayorías y que al mismo tiempo contenga a todos, ¿no? Por eso Milei es un síntoma, ¿no? Milei no es Es un un hacedor, completamente no de es un acuerdo. destructor del Estado-nación. El Estado-nación estaba destrozado, por eso la gente votó a Milei, Y porque las sin cosas en las cuales embargo, creíamos claro, no estaban no funcionando. estaban funcionando bien, Sí. pero nadie, supongo, esperaba esto. No, Ese es el tema de la fragilidad de la historia, sí. ¿no? Porque vos decís, mira la casta, va. Y mirá, el grado de. Vos el otro día Lo que pasa es que Milei rápidamente traicionó muy su rápidamente, promesa, ¿no? muy rápidamente. Cuando lo nombró a Caputo ya todos nos dimos cuenta que ya no era más Milei, sino que era un Macri recargado, ¿no? Y a Patricia Y a Bullrich Patricia también, Bullrich. etcétera. Por Pero lo tanto, fíjate, creo que esa sí. traición a Milei le costó caro. Y le va a costar, Sí. y le está costando, cuando se emite este programa vamos a estar ya cerca del 24 de marzo, creo que va a ser la primera vez no sé, desde el 83 que marchan todas las agrupaciones de derechos humanos juntas, pidiéndose una marcha, porque es gravísimo lo que estamos viviendo. Eh, y hay que ver hasta dónde, ¿no? El pueblo empuja o no, detiene o no. Creo que eso también vamos a ponerlo a prueba. Creo que hay varias cosas. Escuché una frase muy terrible que es, deseo que el pueblo demuestre que no es lo que aparenta ser. Es una frase muy terrible. Es muy terrible. ¿Por qué? Yo, Porque si me apurás, está la comparto sospecha, un poco. sí, por eso la traigo porque La me mayoría, me conmovió. refiero al pueblo, a la mayoría, a Digo, la del estamos 56. seguros que el pueblo no es eso que aparenta ser, que es horrible, veamos, ¿no? Bueno, como buen peronista debemos decir que quizás es un momento, Bueno, como buen peronista te tengo que preguntar algo que va a cambiar y que va a empujar después de a una que toma de seamos conciencia realmente mejores. a que seamos Una realmente amiga, hoy le mejores. pregunté a una amiga peronista también, que dice que iba a charlar con vos, le digo, ¿tenés alguna pregunta? Me dice, sí. Ella me dio su respuesta, si tiene fe en la humanidad. Sí, no, Ella me dijo que sí, que ella sí, pero que te lo quería preguntar a vos. sí, no se puede no tener fe en la humanidad porque si uno analiza los últimos 10.000 años, nosotros pasamos de ser un ser humano que vivía en las cuevas a un ser humano que
que cree en los derechos humanos Ujú. y que cree que matar y torturar está mal. Sí. ¿Esto significa que no se haga? No, sí, sí, el hombre sigue siendo un animal brutal, pero tiene una construcción cultural y moral que hace que ese mal pueda ser cuestionado, que ese mal pueda ser incluso castigado y que pueda ser redimido. Y creo que hace 100 años, no estoy hablando de hace mucho, pero hace 100 años, matar, violar, cortar en pedacitos, torturar, no estaba visto como algo que no fuera parte de la guerra. Hoy no. Y yo creo que además de las condiciones materiales, de las condiciones tecnológicas, de las cuestiones de salud, ¿no? Que esto que voy a decir va a sonar un poco delirante, pero que estamos a muy pocos pasos de que la vida se extienda por cientos de años. No, sí, Digamos, sí, sí. creo que esa No sé lógica... si la de todos. No, por supuesto, sí, sí. Claro. Pero creo que esa lógica nos impone primero, una mirada responsable sobre lo que fuimos, que es lo que fuimos como humanidad, es decir, hemos avanzado mucho como humanidad, y también una responsabilidad hacia el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer como humanidad en este momento con este gran salto tecnológico que estamos por vivir, ¿no? Pero sí, yo soy fundamentalmente optimista. Yo, por ejemplo, que no llego a fin de mes con mi sueldo, vivo mejor que el rey Luis XIV, que tenía todos los dientes picados y que no tenía aire acondicionado, que no El otro día tenía... acompañaron el paracetamol. Que me hubiera No, gustado vivir en la claro. época de los tangueros, Sí, pero con paracetamol. sí, claro, claro. No, las condiciones sanitarias, los baños de Versalles eran unas cosas horribles. La gente olía mal, la gente se enfermaba por tomar agua. Claro. Digamos, ¿no? Ese Por eso tipo... preguntaste, dijiste vos si podía tomar. Sí, sí. No, digo, hay una cantidad de avances. Ahí me va a decir, bueno, pero moralmente no cambiamos mucho. La pucha. Más o Sí, menos. hemos cambiado No, bastante. sí, sí, más o menos. Hay mayores controles sobre nuestras... A pesar de sí, esta a pesar de las revolución brutalidades, ¿no? retardataria que quiere Alguien va a decir, instalar el bueno, presidente. en el siglo XX se produjo los 6 millones de muertos en campos de concentración en Alemania. Sí, es cierto. La tecnología genera una masividad de la muerte que es más brutal, pero las guerras de antes y las sociedades de antes estaban llenas de mutilados en las guerras y llenas de mutilados también y de muertos en las calles. Sí, no sé quién dijo la frase, es alguien que cree que todo pasó fue mejor que les pregunte a las mujeres y a los negros. Y es cierto. Sí, sí. No, pero No también te que le digo que pregunte a los estemos hombres, ¿no? bárbaros. No, pero también que le pregunte a los hombres, digo, pero los hombres también. Yo creo que hay que horizontalizar la victimización, ¿no? Porque los hombres también eran víctimas de poder ser asesinados por cualquiera, en cualquier taberna, en Negros cualquier o no bar. negros, digamos. Negros o no negros, ¿no? Digamos. Por supuesto, si uno se pone a jugar en la escala de puntos de victimariedad, yo creo que los homosexuales, las mujeres, los negros son los que se llevan la peor parte a lo largo de la historia occidental, por lo menos, ¿no? Pero creo vuelvo a esto de las generalizaciones, ¿no? Creo que las generalizaciones son grandes desatinos, ¿no? Creer que por ser hombre blanco tenías todos los privilegios y no, también eras víctima de otros blancos que tenían privilegios. Yo tengo una teoría que estoy desarrollando que todavía no sé cómo llevarla adelante, pero en realidad creo que hay que hacer un trabajo de élites, porque creo que en realidad los países y por ende la humanidad habría que estudiar las élites en un corte transversal en la historia, ¿no? ¿Cuántos de los descendientes de la vieja Roma hoy tienen poder real o no? ¿O cuánto lo han tenido en la Edad Media? ¿Cómo se fueron trabajando en esas élites, ¿no? Y yo creo que la gran discusión es la élite contra las mayorías, ¿no? Cualquier tipo de élite, ¿no? Cualquier tipo de élite contra las mayorías. Y creo que en la Argentina esa lucha de élite se ve en el libro de Para qué sirve el peronismo, de Muy claro. disputa de élites, pero que también lo mismo ocurre en Uruguay, ¿no? En la calle Pou, y en Chile pasa con Frei, con Alwin.
con los Allende, ¿no? Son todas las mismas familias de una élite que van pasando de abuelos, nietos, chosnos, pero que son siempre los mismos los que están de alguna manera manejando la circulación del poder, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, esas élites son permeables, cambian de nombres, cambian de apellidos, cambian de familias, pero creo que la disputa central en la humanidad es entre esas élites, las élites momentáneas y las mayorías. Es difícil, pero si tuvieras que definir la Argentina con una sola palabra, podés pensar, ¿qué palabra sería? Lo vi en una charla TED y me fascinó, que le hacían esa pregunta justamente a gerentes de empresa. Yo creo que, yo creo que la Argentina es maravillosa, en el peor de los sentidos. Una maravilla no puede ser mala. Vaya Está muy uno a saber. borgiano. Está muy Vaya uno a borgiano con saber, los ¿no? oxímoros. Digo, creo que es imposible definir lo que es uno sin estar enamorado de eso a lo cual uno pertenece, ¿no? Yo quiero mucho a mi país. No soy de los que dicen este país, sino que digo mi país. Cuando estoy enojado digo, bueno, es la Argentina, ¿no? No digo mi país. Pero nunca este país de mierda. Pero nunca este país de mierda. No, y creo que cuando uno dice, bueno, porque el pueblo argentino, bueno, el pueblo italiano tampoco es un pueblo maravilloso, ¿no? La humanidad no es maravillosa. La El ser humano no es el ser humano es maravilloso. un animal difícil. Sí, En sí, palabras de Rosa Montero, tiene una novela sí, que se sí. llama Animales difíciles. Yo creo que y no creo que la Argentina sea maravillosa por los cuatro climas o por las bellezas naturales. Creo que la Argentina es maravillosa por la cultura que ha generado, por la potencia cultural que ha tenido. Y cuando me refiero a cultural, me refiero a Fangio, y me refiero a Maradona, y me refiero a Messi, y me refiero a Borges, y me refiero a Gardel, y a Troilo, y a Perón, ¿no? Y a Evita. Digo, y al Papa Francisco. Digo, hay algo raro. Hace unos años había un chiste que siempre me pareció muy, muy gracioso. Tenemos un Papa en Italia, un Papa en Roma, tenemos a Messi en el Barcelona, Maradona en la selección nacional, Cristina en Argentina. Si ponemos un presidente de Estados Unidos, ganamos entero. ¿No? Hay algo. Hay algo, pero es individual, eso, no colectivo. ¿No? Sí, es cierto, pero hay algo ahí de potencia cultural, ¿no? Sí, si yo miro memes, sí, creo que tendríamos que hacer potencia en serio. sí, sí, La sí. creatividad argentina. Hay unos chistes chilenos, viste, que son de los chilenos, de algunos humoristas que dicen, en todos lados hay un argentino. Acá hay un argentino, y alguien dice, sí, ¿viste? En todos lados hay argentinos. Lo dicen como con bronca y con ternura a la vez, ¿no? Con admiración a la vez. Y yo creo que esa potencia de lo individual, creo que en algún momento tendría que hacer una buena combinación y una buena combustión, ¿no? ¿Axel te genera alguna clase de esperanza, expectativa? Sí, me parece que es un político que tiene muchísimas virtudes. Dudo de que tenga por ahora el volumen político necesario para convertirse en un líder nacional, ¿no? Y creo que eso es lo que debería trabajar, en mi humilde consejo de mí, que no puedo conducir a nadie, ¿no? Pero me da la impresión de Pero que vi tiene... que el otro día en Twitter ponías Sí. que si fueras él, polarizarías con el tema de la seguridad. Sí. A la derecha la chicanearías de otra manera, digamos, como lo pensás en términos de... Sí, yo creo que tiene una posibilidad de futuro muy, muy interesante. Como creo que también hay otros, ¿no? No solamente Kicillof, creo que hay que mirar atentamente al peronismo cordobés. Lo digo, creo que hay que prestar atención porque es un peronismo efectivo y eficiente y que gana su provincia por mucho. Ay, me dijo eso el otro día y me lo quedé pensando mucho tiempo, pero es cierto. Hay un peronismo. Es un peronismo que le gusta a los cordobeses. Ese es otro problema, ¿no? Digamos. Sí. El libro, vos sabés que el libro hace un recorrido epocal del peronismo, ¿no? Pero yo creo que tiene un error el libro. Bueno, no es que tiene un error. Hay algo que no logré alcanzar a analizar antes de terminarlo, que es
el peronismo geográfico. Claro. No es lo mismo el peronismo en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, que en Palermo. No, No es lo mismo. no, para nada. Entonces, en Palermo el peronismo es un peronismo progresista, un peronismo leido, es un peronismo que está vinculado a los fenómenos culturales. Y en Córdoba es un peronismo más ligado a las tradiciones más católicas, a las más conservadoras. En Salta ni hablar, ¿no? Hace poquito me entrevisté con Juan Manuel Urtubey y me dice, bueno, yo en Salta era a la izquierda, dice. Claro, bueno. Y a mí me causó Bueno, mucha ternura, porque es claro, cierto, es si cierto. vos ves lo que fue Salta después, te das cuenta que Urtubey, que por acá, desde acá era visto como un antiabortista, finalmente era un... Todo, viste, Sí. todo tiene un contexto. De hecho, vos te preguntaste en un momento por si sigue funcionando para mí la división izquierda-derecha, más o menos, a grandes rasgos, sigue funcionando. Vos te preguntas por el peronismo, digamos, ¿dónde lo ubicas? En el sistema político argentino, y vos decís, está tan en la derecha el sistema político argentino que el peronismo se queda de izquierda. El peronismo que es un fenómeno cultural de derechas a la europea, ¿no? Es un nacionalcatolicismo en su origen, ¿no? Sin embargo, ese nacionalcatolicismo al lado del sistema de dominancia de la clase aristocrática argentina dejó al estado de bienestar a la izquierda, ¿no? Claro. Cuando la izquierda europea cuestionaba el estado de bienestar por ser un producto de los partidos conservadores, en la Argentina el estado de bienestar fue creado por un partido que quedó finalmente posicionado a la izquierda del espectro político. ¿Tu hijo cuánto tiene? 4, 4. ¿De qué cuadro sos? de River. Primero le estás inoculando River o el peronismo. River. Primero River. Sí, igual pobre. ¿Por qué? Porque creo que en el fútbol hay una relación de padre e hijo que es identitaria y afectuosa. En el peronismo también, pero creo que se permite más el uso de la razón. Claro, el fútbol es más que... El fútbol y yo creo que Vito tiene derecho a pensar como quiera pensar. Pero no va a ser otro cuadro. Lo que me parece difícil es que sea antiperonista. No ¿no? creo, no Tiene que creo para estar nada. muy enojado, tiene que tener un ataque de adolescencia brutal. Tremendo. No creo. Muchísimos años. Yo sé que cuando le agarre el ataque de adolescencia va a ser un poquito antiperonista. Pues, para mí va a ser medio troco, va a ser algo así para hacerme rabiar. Después va a crecer y se le va a pasar. Te hago la última, que tenemos poco tiempo, pero me encanta y la estreno con vos. Armate la escena, tu cena ideal con personajes con los que querrías cenar de la política, de la historia, de la cultura, vivos o muertos. 4 personas. ¿4? 4. Qué difícil. No tanto. Y es muy fácil, porque para un periodista es la línea. Pero a mí me gustaría cenar, por supuesto, con Perón. Sí. Me gustaría cenar con Marechal. Sí. Me gustaría cenar con Pizarnik. Ajá, me encanta Pizarnik. Porque alguien tiene que poetizar desde la depresión. Te falta uno. Y con Maradona. Y con Maradona. Sí, me encanta tu cena, me parece que me voy a colar. No lo pude ¿Te quedó? conocer. Sí, no lo pude conocer. A un personaje, yo soy siendo de River. Creo que Maradona es el Papa, es como el Papa. Sí. A Maradona le debemos el momento familiar más hermoso, que es el gol a los ingleses, donde estábamos con mi padrino, mi abuelo, mi tío, y terminamos todos con los platos rotos, el vino derramado en las paredes, después del segundo gol, ¿no? Gritando viva Perón, carajo. Sí, abrazado, borrachos y enloquecido. Qué lindo. Bueno, gracias por el libro. Compren ¿Para qué sirvió el peronismo? Voy a leer el final, aunque no tenga tiempo, porque es una belleza. Lo contesta la pregunta. Parece que no la va a contestar y la contesta. ¿Para qué sirvió el peronismo entonces? Para eso, justamente, para democratizar el derecho al placer. ¿Por qué la pregunta en pasado? Porque así como el placer surge del deseo, el peronismo también depende del deseo colectivo, de un deseo político, de una voluntad, de la voluntad de un pueblo posiblemente atiborrado de una multitud de pueblos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.